Bueno, me voy al encuentro, sí, ahora de, no quiero hacer esperar más, disculpa, de Robert Cox. Hola Robert, gustazo. Hola. Gracias por la invitación. No, gracias por venir, un lujazo, qué honor tenerlo esta noche. Un honor de estar con ustedes. Uki Goñi. Uki, un gustazo, ¿cómo estamos? Bueno, Uki, trabajaste también en el Herald, Sí, ¿cuántos Herald. años? Toda la dictadura, Toda la básicamente. dictadura. Y antes de empezar con Robert, hacenos vos una introducción. ¿Qué significaba estar al lado de este hombre que se la jugó tanto? Significaba poder hacer lo que hacíamos, porque siempre se habla del Buenos Aires Herald, pero yo siempre insisto, no era el Herald, era Robert Cox el que lo hacía. Y con los periodistas del diario decíamos, cuando Bob pasaba por la redacción con la nota que él había escrito para la editorial, sentíamos que íbamos a atravesar las puertas del infierno con él, que era tal el coraje que él tenía, que nos alentaba para trabajar con él. Robert, ¿y cómo fue ese nacimiento desde ese medio, el Buenos Aires Herald, marcar la resistencia, enfrentarse, como lo hizo usted, a Videla, a Arguindegui, marcar salvar vidas, como salvaron, ahora vamos a ver algunos testimonios, ¿no?, de la gente? Era un milagro realmente el diario, porque era, yo voy a decir al revés, era la gente que, de muchas nacionalidades, la mayoría obviamente argentinos, pero todos con la misma idea que hay que parar eso, hay que pararlo, no se puede seguir así, eso no puede pasar. Entonces estamos siempre buscando maneras de conseguir información y la forma en que se puede publicarlo, porque el país estaba durmiendo y la gente, y lo mismo pasa hoy en los Estados Unidos, que la gente no ve lo que está pasando. En los Estados Unidos ellos están viendo la destrucción de su democracia. Acá también la gente estaba viendo, estaba llevando gente en la calle, pero no estaba viendo. Y afortunadamente el Herald existió. Al principio fuimos a buscar las noticias, después la gente estaba llegando a la oficina para denunciar lo que estaba pasando, para decir lo que estaba pasando. Ahora, es impresionante ese valor, ¿no?, de la gente, como ha ocurrido en estos últimos años en determinado momento de la democracia, ¿no? La gente va a buscar al periodismo porque ve que las instituciones no responden. Ahí, frente a lo que significaba la dictadura, iban a golpear las puertas de una redacción. Exacto. Y cuando el periodismo no existe nada. Uno está a la merced de cualquier cosa pasando. Y lo que pasó en Argentina era un holocausto. Estoy citando Rabino Marshall Mayer, un gran hombre, ¿no? Y es un holocausto. Obviamente no es tan grande como lo que pasó al pueblo judío, pero es igual, en el sentido que era feroz, terrible. Y yo creo que todavía la gente no sabe qué terrible era. Robert, ¿y por qué piensa usted? Esto es muy importante lo que usted marca. ¿Por qué una sociedad? Porque también lo acaba de decir Mabel, ¿no?, y lo decimos habitualmente, hubo una decisión de una parte del poder económico, de la sociedad civil, de terminar con un proceso que en ese momento, del 73, del 76, la Argentina estaba en pleno desarrollo, y de quebrar. Creo que en ese momento era 46% de ganancia para los laburantes, ¿no?, y un poco más para los empresarios, y después se derrumbó todo. ¿Por qué cree ese acompañamiento que tuvo el golpe del 76? Bueno, hay que tomar en cuenta que hubo una violencia terrible
de dos lados también. Era la AAA, las fuerzas secretas de las Fuerzas Armadas, y nosotros estuvimos viendo todos los días muertes, ¿no? Asesinatos. Entonces decidimos publicar en primera página una lista todos los días de exactamente lo que estaba pasando en el país en ese momento. Al mismo tiempo, hubo un esfuerzo de cubrir todo eso. Y yo recuerdo cuando mandamos a nosotros todos los arreglos, que no se puede mencionar enfrentamientos, no se puede mencionar que lo he encontrado cadáveres en las calles. Y yo decidí publicar en primera página todas las reglas para que la gente leyendo el diario pueda saber exactamente las circunstancias en que nosotros estamos trabajando, ¿no? Pero yo voy a decir que sin el periodismo puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que pasó en la Argentina. Y también por eso yo creo que la Argentina tiene una significancia mundialmente, porque a pesar de eso, la Argentina es derechos humanos, el juicio, los juicios que siguieron después y la búsqueda y lo que yo creo que tiene que seguir eso. Tenemos que saber todo lo que pasó durante ese tiempo. Y yo estaba diciendo en el diario cuando tuve la posibilidad de volver que todos los argentinos tienen que ir a uno de los juicios para saber lo que estaba pasando. Y la crueldad, peor que eso, que eran capaces de matar, dejar a los presos que están esperando un baby, que los bebés nacían y después matarlos. Exactamente. Y les robaban Exacto. los nietos. Eso, crueldad mayor. Sí, enfrente de una cosa tan terrible de eso, obviamente yo creo que la Argentina sigue siendo herido por eso. Total. Pero está saliendo, eso sí. Tenemos el mensajero que hicieron, ¿no? Un muy buen documental sobre documental sobre Robert Cox, sí. ¿Dónde se puede ver? En Amazon Prime. Ajá, sí. El mensajero se llama. Sí. Fragmento, dos testimonios, ¿no? Tenemos María Consuelo Castaño Blanco y Roberto Barreiro, salvados por Robert Cox, por este hombre. Todo está guardado en la memoria. Todavía hoy sigue diciendo, no hice lo suficiente, tendría que haber hecho más. Ellos hacían, y fundamentalmente dirigidos por Bob, hacían lo que tenían que hacer. Hacían simplemente lo que había que hacer. Yo les tengo mucho afecto, a Bob particularmente, y sé que le debo la vida. De algún modo le debo la vida. Cos salvó mi vida y la de mis hijas. Los marinos me vienen a ver con una nota en la mano, con un artículo en la mano. Ahí me entero que el artículo había aparecido en un diario de habla inglesa, que era el Buenos Aires Herald. A partir de ahí, de esa nota, de ese momento que vinieron los marinos y me dijeron, mirá lo que declaró tu madre, yo tuve garantizada la vida mía y la de mi esposa. ¿Qué hacía ese hombre publicando en primera página toda nuestra historia y por qué lo hacía?
Bueno, muy emocionante, muy emocionante por los testimonios, ¿no? ¿Cómo fue su encuentro con Videla y con Arguindegui? Me llamaron para ver a Videla muy al principio, ¿no? En el mismo tiempo que el gobierno estaba tratando de cerrar porque hubo un susurro, un poco está saliendo, ¿no? Un poco de información. Y me llamaron y estaba asustado. Era un hombre muy nervioso, estaba así como un conejo realmente. Y él empezó a hablar. Y el problema era que hubo dos otros periodistas que estaban alabándolo, ¿no? Diciendo que, señor presidente, y yo le dije directamente, señor presidente, siguen los Ford Falcon sin patentes, siguen las desapariciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Él se enojó con eso y los otros periodistas entraron para dar excusas. No, pero Adoy, por ejemplo, un gran hombre, pero él estaba diciendo, bueno, es lo mismo en el tiempo de César, ¿no? Hay cosas que hay que hacer. Con eso hubo una confesión, realmente. Voy a contar una Sí, historia. Cuente, sumate también lo que necesita. Robert Cox no nos avisaba a los de la redacción qué es lo que él hacía porque no quería comprometernos. Pero una noche, muy asustado, vino a susurrarme en el oído, me dijo, me llamaron de Macera y el almirante Macera me quiere ver. Y todos temblábamos, obviamente. Y volvió como a las 2 horas y Bob me contó, Macera me dejó sentado como 1 hora y cuando entré a su despacho levantó la cabeza casi sin verme y levantó la cabeza y me dijo, no quiero ver más mi nombre en su diario, señor Cox. Y Bob me contó eso y entró a escribir la editorial del día siguiente. Y veo que el día siguiente, cuando recibo el diario, veo que la editorial era sobre Macera. Sobre Macera. Era importante hacer eso. Claro. Realmente importante. Y después de eso, después del encuentro con Videla y Arguindegui, amenazaron a su hijo. Eso es, que tuvimos que salir al final porque mandaron una carta a nuestro hijo en ese entonces de 11 años. Bien, yo pensé al principio que era una carta de un amigo de él, pero era una carta diciendo, disfrazado como si fue de los montoneros, ¿no? Amenazándonos, o diciendo que ustedes tienen mejor salir a tu amigo en París o algo así. Era algo muy extraño, pero mucho de lo que pasó en ese entonces, uno no exactamente sabía por qué, ¿no? El por qué. Pero después de eso, trataron de secuestrar a mi señora. Era algo... Y yo fui a ver a Arguindegui para decirlo directamente. Y él dijo, bueno, porque eran todos los amenazas que estuvimos recibiendo en ese entonces. Pero él me dijo, no, mis hijos hacen una colección de las Ahora, amenazas. Claro. ¿Cómo usted recuerda, Robert, o analiza el papel del periodismo en ese momento? Era difícil, pero lo que yo noté es que los periodistas estaban acostumbrados a gobiernos militares.
Yo llegué a la Argentina en 59, Frondizi, lo echaron, ¿no? Y, ¿cuántos eran? 4 gobiernos de fuerza. Y los periodistas saben perfectamente bien, después de tantos años, desde el año 30 más o menos, gobiernos militares de una forma u otra, que tuvieron que aprender no colaborar, pero más bien facilitar lo que estaba pasando. No era una colaboración, pero la idea era era difícil, porque era normal aceptar un gobierno de los militares, aceptarlo, porque era muy difícil. Al mismo tiempo, hoy estaba pensando en los periodistas que no están más, Claro. en los nombres, recordando, viendo sus madres. Pensé en Enrique Walker, que no lo conocí mucho, pero yo lo conocí la madre muy, muy bien. Estoy todavía analizando todo eso. Y yo creo que yo voy a tratar de sacar algo. Pero lo que obviamente yo sé ahora son las importancias de los periodistas. Nosotros somos los guardianes del pueblo cuando el pueblo está en peligro. Porque muchas veces el pueblo no ve. Estamos viendo la misma cosa en los Estados Unidos en ese momento también. Estamos viendo periodistas tomando una posición de informar. Eso es lo más importante. Total. Informar, Total. sacar la información. Mis compañeros también quieren... Bueno, No, muchísimas gracias. Quería preguntar, Qué después, honor. la dictadura fue atroz, pero la Argentina tuvo una capacidad de recuperarse y tuvo la posibilidad del juicio a las juntas, que no fue Exacto. algo que pudieron hacer Eso otros es países. tan importante. ¿Por qué cree? Porque seguramente en ese proceso tuvo que ver todo lo que hicieron ustedes y lo que hicieron muchos militando y trabajando, pero ¿por qué cree que se logró hacer el juicio, algo que muchos países no pudieron hacer y todavía tienen esa herida ahí pendiente? Por grandes hombres, ¿no? Yo estoy perdiendo, son como pájaros que salen los nombres, ¿no? Pero pensar en la gente del juicio, fantástico, realmente magnífico. Y también el pueblo argentino, porque realmente yo creo que los derechos humanos realmente tienen sentido en la Argentina. Sabemos que es. No, obviamente también hay gente que todavía tratan de decir que no pasa nada en la Argentina, que era como la gente que hacen que no existió el Holocausto, que los judíos no estaban matados. ¿Y qué le pasa hoy cuando escucha que ese discurso negacionista vuelve a tomar cierta posición dentro del poder? Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser un gran rechazo por la gente. Y creo que vamos a ver eso mañana, ¿no? En la marcha. Eso Hay es una otra cosa, resistencia. que se puede hacer una marcha totalmente sin violencia, absolutamente, miles y miles de gente, diciendo, hemos conseguido un país, nuestro país, que es un país muy generoso, es un país que es importante en el mundo, especialmente ahora, siempre ha sido importante, por muchas razones, ¿no? Pero realmente ahora por la importancia que algunos hombres tuvieron la valentía de llegar, de seguir con el juicio y sacar la información. Otra vez, tan importante la información que la gente tiene que saber, porque saben, está
Está, falta todavía mucho. Sí, falta, sí, exacto, eso sí. Usted comenzó, buenas noches, usted comenzó esta conversación haciendo una especie de paralelismo en lo que ocurrió acá en la dictadura en Argentina con lo que está pasando ahora en Estados Unidos. ¿Cree que también hay una situación en donde por ahí tal vez parte de la prensa a nivel mundial e incluso organizaciones no gubernamentales también están callando lo que está pasando ahora en Estados Unidos? ¿Están qué? Sí, están callando. No, afortunadamente no. Pero lo que pasa es que no tiene impacto, no sé por qué. Parte es que nuestro oficio ha cambiado, ¿no? Y es muy difícil en un país tener información que todos tienen. En los Estados Unidos el gran problema es el diario de Murdoch, ¿no? Perdón. el diario UK. Fox News. Fox News, disculpe. Que es realmente... Televisión, sí. Sí, que está mintiendo todo el tiempo. Bueno, Pero ese es el sí, problema, ¿no? Ese es el de problema. fanáticos Y la gente, en los medios que exacto, acompañan relatos mentirosos o violentos. Exacto. Y la Ocurre gente en la Argentina. le gusta eso. Ahí está, ese es un problema. Yo me acuerdo cuando venían las madres, yo era, como hablaba mejor español, me tocaba recibir a las madres, y yo decía, ¿por qué vienen al Herald, que es un diario muy chiquito, en idioma inglés, que lo leemos? Y me decían, fuimos a La Nación, fuimos a Clarín, pero no nos dejan pasar por la puerta. Y ese no nos dejan pasar por la puerta me decía que La Nación y Clarín sabían a qué iban. Total. Y nosotros tuvimos el honor, como ha dicho Bob, de ser los voceros de las madres. Sí. Porque en verdad no es el Herald. Azucena Villaflor estuvo Azucena ahí. Villaflor. Norita Cortiña. Esther Cariaga, la madre de Mabel, que estaba recién. Exacto. Y gente Muchas tan veces. maravillosa, realmente, gente. Y mujeres valiosas, valerosas. Y mujeres llenas de amor. Sí, Esa es otra eso. cosa. Muy, muy importante. Nunca con violencia. Nunca. Robert, cuando hoy, yo le agradezco mucho, porque todos debemos mucho y esto es mantener la memoria activa. Le agradezco a Uki que me haya dicho que estaba usted en Buenos Aires y enseguida le dije sí. Hoy pidió venir Javier Timerman, el hijo de Jacob. Javier, sí. Vení, Javier. Pasá. Qué bien, Javier. Gracias, venía. Qué lindo de tu cara. Sentate Cara de y su padre. explica por qué que hiciste venir, Javier. La verdad que cuando leí que ibas a estar en el programa, quise venir y agradecerte en persona todo lo que hiciste por mi familia, que fue mucho. En ese momento, cuando a mi padre lo detuvieron, era el director de un diario, vos eras el director de otro. Y como sabés, todos los periodistas, todos los directores de diarios lo abandonaron totalmente. Sí. Nadie dijo nada y vos, que habías tenido momentos de confrontación con mi padre. No, pero siempre nos costó. Él me llama Bobby, ¿no? Vos, desde pero el principio... No, tuvimos una linda relación siempre. Sí. Pero desde el principio siempre no solo buscaste que se sepa la verdad, sino que también cuestionaste a otros colegas que decían, ¿cómo lo abandonan? Así, y un recuerdo que tengo que siempre lo llevo conmigo, y recuerdo la fecha exactamente, yo tenía 15 años, pero el 11 de septiembre de 1977 salió un gran artículo editorial en el Herald donde decían, ¿qué pasa con Timerman? ¿Por qué no lo sueltan? Lo comparaban con Dreyfus. Nosotros estábamos tan contentos por ese artículo, porque en esos momentos todo el mundo te trata como un delincuente y uno se siente tan solo. Y me acuerdo de estar en casa, vos conociste a mi madre, mi hermano, sí. Y todos traduciendo el artículo, porque había salido en inglés, para poder mandarlo a los medios afuera. Y la alegría de saber que había alguien que desde un lugar del periodismo argentino estaba recordando y
y pidiendo justicia. Después pasaron un montón de cosas, pero la verdad que es muy importante que se te reconozca por todo lo que hiciste, no solo por la gente, por tus colegas también. Hay más de 500 periodistas desaparecidos, asesinados, y la verdad que yo quería transmitirte no solo mi admiración, pero el agradecimiento que siempre mi familia tuvimos hacia vos, mi madre, mis hermanos, y la verdad que tengo que rescatar que fueron dos las personas más importantes para nosotros en ese momento, dos personas que no conocíamos tanto. Uno fuiste vos, el otro Marshall Mayer, sí. Y bueno, me hubiese, o sea, dos personas que no conocíamos, tampoco eran argentinos, pero que entendieron lo que era el coraje, lo que era la profesión, lo que era la solidaridad, y en momentos como ese es muy importante y estoy agradecido. Bueno, no sé decir realmente muy humilde en el sentido que, pero también es un gran honor de haber tenido el privilegio de salvar vidas, honestamente. Y en el caso de Jacobo, era una vergüenza terrible que gente que sus abogados lo dejaron increíble. Era, bueno, exactamente, era otro caso de como decimos en el editorial, como Dreyfus. Exacto. ¿Se encontraron con Jacobo cuando lo dejaban en libertad a Jacobo? Sí, muchas veces. Sí, yo estuve muchas veces con Jacobo. Acá en Buenos Aires, cuando estaba director de La Razón. Sí, muchas veces. Y se seguía... Un gran periodista que cambió el periodismo. Lo increíble, estaba pensando también hoy que él me llamó, no, antes del golpe, él me dijo, Bob, es extraño ahora, porque ese era, no era obviamente, desde el principio era obvio que eso no era solamente un golpe más, era algo muy diferente, y era obvio, y Jacobo me dijo, no puedo hablar con ningún militar, no quieren hablar conmigo. Era normal antes. Los periodistas están hablando cuando ustedes van a sacar los tanques, ¿no? Estaban tomando whisky antes y en algunos casos arreglando un golpe. Yo recuerdo cuando la Armada creó un diario para preparar el golpe, hay cosas así. Tenemos una mezcla interesante del periodismo, ¿no? Y el militarismo. Pero me dijo eso sobre... Y yo recuerdo después, cuando me llamó para decir, Cox, ¿dónde van a tirar mi cuerpo? Y yo le digo, Jacobo, imposible, usted es un editor respetado, mundialmente conocido. No. Pero miren lo que casi pasó eso, casi pasó. Tremendo eso. Tremendo. ¿No? Porque así como a las madres les decían las locas, también las tiraron vivas como a las monjas y los cuerpos volvieron, ¿no? Y el mar las devolvió y se pudo, no eran locas, decían la verdad de muchas cosas. Exacto, ¿no? Sí. Pero mira, déjame, te cuento una anécdota para que entiendan los más jóvenes cómo se hacía periodismo en esa época. Cuando a mi padre lo detienen, el diario decía director Jacobo Timerman. Los periodistas dijeron, no vamos a trabajar si dice director Jacobo Timerman, porque tenemos miedo, decían los periodistas del diario. Entonces querían que le saquen el nombre de director Jacobo Timerman. Y mi tío y mi hermano, que tenía 22 años, dijeron, no. Qué hombre, ¿no? Honestamente. Sí. Yo estaba viendo a tu tío casi todo el tiempo. ¿No? Sí, y me dijeron, no, de ninguna manera, pero los periodistas no querían trabajar. Claro. Hubo excepciones, Nacho López fue una excepción, obviamente, hubo excepciones, pero muchos... Y al final mi familia aceptó que le quiten el nombre de mi papá
como director, pero que pongan el nombre de mi mamá. Y ahí aceptaron muy bien. los periodistas. Tremendo. Pero eso era el clima que se vivía en ese momento. Bueno, y hay que recordar estas cosas, ¿eh? Hay que tener lo que acaba de decir Robert, ¿no? De que preguntaban muchos cuándo sacan los tanques a la calle, o tomaban whisky con muchos militares, celebraban antes una vez el golpe. Esto también hay que tenerlo presente. Sí, sí, exacto. Hay que tener memoria activa sobre estas cosas, porque han sido cómplices de historias tremendas que han pasado en nuestro país que no podemos permitir que vuelvan a pasar. Robert, muchas gracias. No, al revés, gracias, le ha sido un gustazo enorme. Y felicitaciones a ustedes gracias por también, traer, porque ustedes están luchando. No, y gracias. Gracias. Adiós. Bueno, un momento. Bueno, gracias compañeros. Hasta mañana. Gracias. Pausa y nos encontramos con los colegas de la casa. Espectacular momento. Así se hace memoria activa. Con estos prohombres realmente, 95 años, Robert Cox salvó muchas vidas y denunció lo que nadie se animaba a denunciar desde la tapa de un diario. Y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado